Bueno, en el día de hoy vamos a ver conceptos generales de cinemática. Para empezar decimos que la cinemática estudia el movimiento relativo de un buque respecto a otro. Siempre llamaremos a nuestro buque con la letra A y al otro con la letra B. Los problemas de cinemática se resuelven de forma más sencilla y más rápida trabajando con la rosa de maniobra. La rosa de maniobra es este papel que vemos en la imagen. En todos estos problemas se parte de una situación inicial de los dos buques A y B, conociendo la de B, la situación de B, por demora y distancia respecto a la nuestra, que es la de A, o viceversa. El triángulo de velocidades es un elemento importante en la cinemática. Vamos a ver de qué se trata. El movimiento de cada buque se representa por un vector orientado según rumbo y tamaño proporcional a su velocidad. Veamos un ejemplo. Bueno, este es el famoso triángulo de velocidades. ¿De qué elementos se compone? Se compone de lo siguiente. Un vector, que está representado en este caso de color negro, representa el rumbo de nuestro barco. Yo siempre voy a trabajar representando a nuestro barco con el vector de color negro y al otro barco con el vector de color rojo para hacer más claros los gráficos. Repito entonces, volvemos al comienzo. Este triángulo de velocidades está compuesto por un vector que representa el rumbo absoluto y la velocidad absoluta de nuestro barco. En este caso el rumbo de nuestro barco es 240 y lleva una velocidad de 8 nudos. Este vector representa la velocidad absoluta y el rumbo absoluto del barco B o del otro barco. En este caso el rumbo verdadero de este barco absoluto son 320 grados y la velocidad son 7 nudos, medido en la escala 1 a 1, que es en la que yo estoy trabajando en esta rosa de maniobra, en esta oportunidad. Cuando yo digo rumbo absoluto y velocidad absoluta, son los valores tomados respecto a la Tierra, respecto al fondo de la Tierra, es decir, son valores individuales. Este buque B, por ejemplo, lleva un rumbo de 320 grados, es un rumbo verdadero, y navega a una velocidad absoluta de 7 nudos. Hay que diferenciar qué es lo que es valores absolutos de valores relativos. Cuando nosotros hablamos de valores absolutos, nos estamos refiriendo a un barco independientemente de cualquier otro barco. Cuando hablamos de términos relativos, como en este caso, que vamos a ver, nos vamos a referir, cuando mencionamos la palabra relativo quiere decir en función del otro barco. Si decimos velocidad relativa, es la velocidad que se mueve un barco respecto del otro, ya no un barco respecto de la Tierra, sino un barco respecto del otro, no ya un barco en sí mismo, un barco respecto del otro. Si decimos dirección relativa, es la dirección con que se mueve un barco respecto del otro. En este caso, una vez que hemos trazado los dos vectores que representan rumbos absolutos y velocidades absolutas tanto de mi barco como del barco ajeno, yo voy a cerrar con este vector y voy a formar un triángulo que va a ser el famoso triángulo de velocidades. ¿Desde dónde va a partir este vector? ¿Y hacia dónde va a ir? Va a partir desde el extremo del barco que está en el centro, que en este caso
es el barco A. Podría considerar el barco B, pero yo en el radar normalmente me ubico en esta situación. Cuando yo prendo el radar considera que yo estoy en el centro y que estoy parado. Considera que yo estoy parado y me ubica en el centro de la rosa de maniobra. Considera que el otro barco está en movimiento. Y por eso hablamos de movimientos relativos. En este caso, este vector que nace desde el extremo del barco que está parado, que en este caso soy yo, y va en esa dirección, nos da la dirección relativa. La dirección relativa y nos da la velocidad relativa en que nos movemos los dos barcos, uno respecto del otro. Fíjense que una velocidad absoluta es 7, la otra velocidad absoluta es 8, pero la velocidad relativa en que nos movemos los dos, en función del rumbo que llevamos, es 9,7 millas por hora. Y la dirección relativa es esta, que en este caso será la dirección en que se está moviendo el barco B respecto de mí, porque yo estoy en el centro y me considero detenido, parado en el centro. Bien, visto esto, vamos a dar algunos consejos generales para trabajar con la rosa. El primer consejo que les doy es que trabajen en la mayor escala posible, es decir, que mientras los vectores no salgan de la rosa de maniobra, dentro de la escala, trabajen dentro de la escala en que se puedan representar de la mayor dimensión posible, para que los cálculos que surgen de la rosa de maniobra tengan más exactitud. Bueno, avancemos un poco más. Sobre el mismo esquema sobre el cual veníamos trabajando. Habíamos dicho que este era nuestro rumbo absoluto y velocidad absoluta. Este era el rumbo absoluto y velocidad absoluta del barco B. Y habíamos cerrado estos dos vectores con este otro, que partiendo del extremo del barco que está parado, que en este caso somos nosotros, va en aquella dirección. Bien, además de esto, ahora observamos en el radar con qué demora vemos el barco B y en qué distancia. En este caso lo estamos viendo con esta demora. El radar me está acusando que el barco B está a 230 grados, demora a 230 grados, es decir, demora... acá voy a dar un poco más de zoom para que se vea. El barco B en el ejemplo este demora acá 230 grados y está a una distancia de 10, 11, 12 millas y media aproximadamente. Es decir, el radar me marca un eco a 230 grados y a 12 millas y media. Obviamente ese es el barco B. Yo ya sé porque lo sé cuando cerré el triángulo de velocidad, que la dirección, el sentido, el movimiento relativo del barco B es este. Por lo tanto, ahora lo que hago es trazo una paralela partiendo desde este vector que marca la dirección relativo o el sentido relativo del movimiento entre los dos barcos y la velocidad relativa, trazo una paralela desde acá a acá, que naciendo del barco B va a ir en la misma dirección, esa paralela, que la dirección que tenía este vector, porque este vector me marcaba, además de la velocidad relativa, la dirección relativa. Por lo tanto, trazo una línea paralela desde acá a acá y esta línea va a ir en esta dirección. ¿Qué es esta línea que yo tengo marcada en punto acá?
no es nada más ni nada menos que la derrota relativa del barco B. El barco B se va moviendo con esta derrota relativa respecto de mi barco. Esta es la dirección relativa. Es la dirección con que nos movemos un barco respecto del otro. En este caso, como estoy yo en el centro, es la dirección con que se mueve el barco B respecto del mío. Pero esta es la derrota. Por este caminito se va trasladando el barco B respecto de mi barco. Muy bien. Ya conozco cuál es la derrota relativa del barco B. ¿Qué es lo que nos interesa saber con habitualidad? ¿Cuáles son los datos más pedidos comúnmente o que más nos interesan como navegantes? Nos interesan la demora con que vemos en distintos momentos al barco B. Nos interesa conocer la distancia en distintos momentos a la que estamos del barco B. Nos interesan conocer tiempo en que el barco B va a estar en un lugar o va a estar en el otro. Nos interesa saber distancia mínima, por ejemplo, a qué distancia mínima va a pasar el barco B de nosotros. ¿Cuándo va a estar por la proa nuestra? O a lo mejor por la popa, puede ser que nos corte por la popa. ¿Cuándo va a estar por el través, por ejemplo? Bueno, todos estos datos surgen de este gráfico. Veámoslos con calma. Dijimos que el barco B está situado acá. Y ya sabemos que esta es la derrota relativa. Por lo tanto, en este momento, si quiero saber demora, obviamente es la que me está dando el radar. Demora es esta, 230 grados. El barco lo veo a 230 grados. ¿Y qué distancia tiene? Pues tiene esta distancia. Dijimos que eran 12 millas y media casi. Bien, ¿cuándo me va a cortar por la proa a mí ese barco en su derrota relativa? ¿Cuándo me va a cortar? Me va a cortar acá. Cuando el barco B se encuentre acá, me va a cortar la proa a mí. La proa mía es la continuación de esta línea de puntos. La proa del barco que está en el centro es la continuación de esta línea de puntos. Entonces dijimos que va a estar por la proa del barco B, por mi proa, en este momento, cuando se encuentre acá. ¿Cuándo va a pasar a la distancia mínima mía, el barco B? ¿Y cuál va a ser esa distancia mínima? Muy bien. El barco va a estar a la distancia mínima, el barco B de mi barco, en este momento, cuando se encuentre en este momento de la trayectoria o en este lugar de la trayectoria. ¿Y cuál va a ser la distancia mínima? La distancia mínima va a ser esta. Siempre la distancia mínima es una línea perpendicular a la derrota relativa del barco B que va a morir al centro de la rosa. Esa es la distancia mínima. Por lo tanto, en este momento o en este lugar, el barco B va a estar a la distancia mínima mía y la distancia va a ser esta. ¿Cuándo yo le voy a ver la popa al barco B? ¿Cuándo le voy a ver la popa? Cuando el barco B esté en este lugar. Cuando el barco B esté en este lugar, yo le voy a estar viendo la popa al barco B. La popa del barco que está en el centro, la popa nuestra, porque estamos parados, sería esta. La popa del barco que está fuera de la rosa, es al contrario, la que se ve por la proa. Atender acá porque eso nos va a confundir cuando trabajemos. Siempre la proa del barco que está parado es la que corresponde, digamos, es esta, y la popa es esta. La del barco que está afuera, que está en movimiento, es al revés. La popa sería la proa y la proa sería la popa.
concretamente en este caso, que el barco que se está moviendo es el barco B, yo le vería la popa al barco B cuando se encuentre en este lugar de la trayectoria. ¿Y cuándo el barco B estaría por mi través? El barco B estaría por mi través en este momento, porque este ángulo vale 90 grados. De acá a acá hay 90 grados. Este es mi través. Este es mi través. Por lo tanto, cuando el barco B se encuentra en este lugar, estaría en mi través. Bien. Tenemos claro esto. Yo creo que esto está claro. Sigamos un poco más. Sigamos un poco más. Hasta ahora hemos visto, ya sabemos cuál es la derrota relativa que va a seguir el barco B, cuándo va a estar cuándo me va a cortar la proa, cuándo va a estar a la mínima distancia, cuándo yo le voy a ver la popa al barco B y cuándo el barco B va a estar por mi trabor, por mi y cuando el barco B lo voy a tener por el través. Ahora bien, obviamente estas son las demoras con que lo voy a ir viendo yo al barco B. Cuando el barco B me corte la proa, la demora con que lo voy a estar viendo son 240 grados. Acá lo voy a estar viendo con una demora de 282 grados aproximadamente, acá con una demora de 320 y acá con una demora de 330. Ahora una pregunta, ¿a qué hora el barco B me va a estar cortando la proa, por ejemplo? Si yo quiero saber a qué hora me va a cortar la proa, lo único que tengo que hacer es dividir, suponiendo que yo sé, obviamente que sé a qué hora se produjo este eco. Este eco se produjo a una hora determinada, obviamente. Sabiendo a la hora que se produjo este eco, que obviamente la sé, yo puedo saber a qué hora el barco me va a cortar, el barco B me va a cortar la proa. Solo tengo que hacer, me están pidiendo tiempo, es igual a la distancia sobre velocidad. ¿Qué distancia? Esta distancia medida sobre su derrota relativa, dividido qué velocidad, y esto es fundamental, dividido la velocidad relativa, ojo, no equivocarse nunca, dividido la velocidad relativa, no la absoluta mía. Estamos trabajando midiendo conceptos relativos. Por lo tanto, si yo quiero saber el tiempo que va a demorar este barco de acá hasta acá, tengo que dividir la distancia esta por la velocidad relativa, que es esta. ¿En qué momento va a estar acá? Es exactamente lo mismo. ¿Qué distancia me separa de acá a acá? Dividido la velocidad relativa. Lo mismo para este punto y lo mismo para este punto. Bien, ya conozco un montón de cosas relacionadas con la cinemática que hasta ahora nos parecían difíciles y, como podemos observar, son muy fáciles de interpretar si avanzamos con orden en el razonamiento. Sigamos un poco más adelante.